como verán, ahora cuando haga muy brevemente las presentaciones de nuestros invitados, hemos tenido un pequeño cambio. No está con nosotros Miguel Ángel Quintanilla, que yo creo que algunos le conocéis, que está malo, pero vamos, nada importante, pero vamos, estaba indispuesto para venir hoy por la tarde. Pero hemos tenido la suerte de cazar a lazo a la profesora Elena Cavallaro, que es profesora de la Universidad Luis de Roma también, que es una experta en integración europea, pero singularmente es una experta, digo por la parte que nos toca, en la transición política española, y por lo tanto habla un magnífico español y conoce muy bien España. Es además la directora científica de la Fundación Magna Carta, y le hemos pedido y aceptado, y estamos encantados que se sumase a nuestra mesa, o sea que mantenemos el equilibrio de 3 invitados en todas las sesiones. Por lo tanto, bueno, tenemos con nosotros a María Elena. Tenemos también con nosotros a Guillermo Graíño, que también le conocéis muchos, porque unos cuantos de los alumnos que estáis aquí venís de la Universidad Francisco de Vitoria. Guillermo es licenciado en Filosofía, doctor en Ciencia Política, es profesor de la Francisco de Vitoria, dirige ahora el grado de Relaciones Internacionales, y todo esto cede y queda ensombrecido por un dato mucho más importante que cualquiera de los anteriores, y es que ha sido becario de la Fundación FAES, y por lo tanto de ahí viene toda su sabiduría posterior. O sea que es un producto de la casa, aunque él no lo quiera o no lo reconozca. Y tenemos que intervenir en primer lugar a un viejo y buen amigo, Álvaro Delgado Gal. Álvaro tiene de alguna manera el camino inverso que Guillermo, porque de la física pasó a la filosofía, ¿no? Digo, porque de la filosofía pasó a la ciencia política, pero sobre todo Álvaro es, yo creo que probablemente conocido por muchos, porque desde hace muchos años, desde el 96, o sea, desde hace ya 20 años, es el director de Revista de Libros, que es... Esta mañana estábamos con el editor de Standpoint, de la revista conservadora británica, que es muy interesante, y yo hacía un minuto de publicidad sobre la revista de Johnson, y ahora tenemos que hacer el minuto de publicidad sobre Revista de Libros, porque es indudablemente una publicación, desde mi punto de vista, imprescindible para cualquier persona culta y interesada con carácter general en el pensamiento en España, ¿no? Es una revista, digamos, en el formato conocido, ¿no? Porque lo hay en Estados Unidos y en el Reino Unido, ¿no? Digamos, de utilizar, ¿no? Probablemente esto igual a Álvaro no le parece, pero lo explicaré a mi manera, pero tomar como excusa la reseña de libros para hacer artículos importantes y de fondo sobre temas de actualidad, no solo de política, de economía, de arte, de ciencia, en fin, de muchos temas. Es una revista que, si alguno no lo conocéis, merece absolutamente la pena. Ha estado una etapa viviendo en el mundo virtual del online, pero ahora ha regresado, ¿no?, de alguna manera. Sí, de forma parcial. De cierta manera al papel, pero, insisto, es una revista importante. Álvaro ha estado ya en más ocasiones en nuestros campus de verano de la Fundación y, por lo tanto, conoce un poco el estilo. Vamos a seguir el formato habitual. Les he pedido que intervengan cada uno de ellos por 15-20 minutos en torno al tema muy genérico que les hemos ofrecido, que es pensar en torno al centro-derecha en estos momentos. Y sin más, yo creo que el orden que seguiremos, en primer lugar, tomará la palabra Álvaro, pasaremos luego al profesor Graíño y terminará la profesora Cavallaro. Por lo tanto, Álvaro, por favor, tienes la palabra. Me voy a referir a la situación y a las precariedades o no del centro-derecha en general, ¿no? Después yo creo que acabaremos hablando del caso español inevitablemente, pero primero en general. No creo que el centro-derecha corra en absoluto peligro, salvo por una circunstancia que tiene que ver con su definición, por tanto con su ubicación en el espectro político, por tanto con su existencia también en el espectro político, y es que lo que se halla realmente en una situación muy complicada, crecientemente complicada, en toda Europa es el centro-izquierda. Es evidente que si el centro-izquierda por alguna razón mutase o se desintegrase
o sufriese alguna clase de desplazamiento que afectara a su identidad, el centro derecha tendría que convertirse a su vez en otra cosa. Por lo tanto, apunta a una primera asimetría, ¿no? El centro derecha corre, en esencia, un peligro situacional provocado por la precariedad sustancial en que se encuentra el centro izquierda. Pero hay otra asimetría importante. Mientras que lo que llamamos centro derecha es esencialmente una adaptación de parte de la sociedad que podemos clasificar en términos sociológicos o de renta, aunque es muy complicado, como de derechas, el centro izquierda es una adaptación a la política de una ideología. Expresado de otra manera, equivocada o no, la ideología es un centro aglutinador importante en las élites políticas que se consideran de centro izquierda. Puede que estén, como digo, equivocadas, puede que se hagan excesivas ilusiones al pensar que están trasladando sus ideas a la práctica política, pero necesitan pensar que lo hacen o se sienten mal si constatan claramente que no lo hacen. En este sentido, la desmoralización, entendida en una acepción muy amplia, es decir, la falta progresiva de aplomo y de fe en el terreno ideológico, provocada a veces por dificultades prácticas para la aplicación de la propia política, coloca al centro izquierda en una situación de crisis de autorrepresentación, puesto que estamos hablando de instituciones políticas, una crisis de autorrepresentación es también una crisis de identidad objetivamente entendida, que puede realmente constituir un peligro para su subsistencia. Y yo creo que es una cuestión francamente abierta que el centro izquierda, tal como se ha venido manifestando hasta la fecha, pueda sobrevivir. El centro derecha, sin embargo, tiene un carácter adaptativo real, ¿no? No creo, a pesar de que hay ideologías, entre comillas, en el centro derecha, a pesar de que pueda haber movimientos de derecha de inspiración democristiana o de inspiración liberal, en la práctica los partidos de centro derecha no se consideran a sí mismos el correlato, ¿no?, de una filosofía política, sino que son sencillamente partidos que intentan sobrevivir, como cumpla cualquier partido, en sintonía aceptable con sus bases de votantes, que son grandes, no pueden por menos de serlo en una democracia de masas, y que no tienen por qué estar necesariamente definidas por ideas comunes. Hay que decir que las bases que votan a la izquierda tampoco tienen por qué estar definidas necesariamente por ideas comunes, pero sus representantes sí creen tenerlas. Esta es la gran diferencia esencial para mí entre el centro derecha y el centro izquierda. Se podría colocar esto en perspectiva histórica simplificando mucho. No sería muy reductor, pero no sería enteramente infiel a la verdad entender que lo que llamamos democracia es un proyecto que podemos situar simbólicamente donde queramos. Eso es hasta cierto punto arbitrario, por ejemplo, en la Revolución Francesa, un proyecto que necesariamente ha estado, casi por definición, ha estado muy por debajo de sus objetivos expresos, ¿no? Eso se ve muy bien en la propia Revolución Francesa. Desde la Carta de la Declaración de los Derechos Humanos del 89, que hace hincapié esencialmente en la igualdad ante la ley, se pasa en el curso de 5 años, de 5, 6, 7 años, a la conspiración blanquista, que ya es un movimiento
en algunos aspectos leninista y de ideología comunista. Eso pasa en muy poco tiempo. Es decir, desde la igualdad de derechos a la égalité de jouissance de los sans-culottes. Pasa en muy poco tiempo. Y después se han producido una serie de ampliaciones de la democracia donde, de alguna manera, iban primando las aspiraciones sociales y la dilatación del censo electoral. Si cogemos, por ejemplo, a una figura política como Guizot, que había aceptado la revolución, pero que ofrecía perfiles bastante conservadores, nos encontramos con que Guizot, en vísperas del 48, negaba rotundamente que alguna vez fuese a haber un censo universal. En el 48 creo que llegó incluso después de la revolución del 48, llegó a verlo brevemente, imagino que solo masculino. Esto es, hubo una serie de reclamaciones, algunas se han convertido en hechos consumados, otras no, con las que la izquierda se identifica y que en general las fuerzas conservadoras de la sociedad, fueran o no constitucionales, en el sentido de aceptar el imperio de la ley y haberse desprendido de cualquier tipo de veleidad sobre el poder absoluto del rey o sobre los fueros especiales de la Iglesia Católica, en el caso de España, por ejemplo, independientemente de estas cosas, eran resistentes a ese movimiento. Y yo creo que, conociendo a los políticos, y en parte a los votantes de cerca, se descubre que eso genera cierto tipo de carácter. Es decir, la derecha política ha servido, entre otras cosas, para frenar ambiciones, esperanzas o excesos de la izquierda política y también para preservar ciertos intereses de los que se ha apartado muy rara vez. No estoy hablando, por supuesto, de fenómenos como el nazi o el fascista, que sería, me parece, desorientador calificar de derecha, son otra cosa, ¿no? Han querido en general preservar cosas tales como la propiedad privada, muy ligada a partir de cierto grado de desarrollo al imperio de la ley y cosas parecidas, pero no se han comprometido enteramente de cuerpo y alma, ni tenían por qué hacerlo, porque si no, no serían su perfil no sería de derechas, no han querido comprometerse con aventuras y diseños que consideraban de izquierdas. Ello no les ha impedido en absoluto inventar cosas importantes, como el estado de bienestar. El estado de bienestar es técnicamente una creación de la derecha, de las clases conservadoras. Se remonta hacia muy atrás, hacia el siglo XVII, en que constituía, en la mancha del Sacro Romano Imperio, en que constituía esencialmente un instrumento que se daban los príncipes para pasar por encima de las representaciones estamentales, trabar contacto con sus súbditos y fortalecer su poder. El estado del bienestar, el Wohlfahrtsstaat, era una parte del Polizeistaat, que era un órgano de control de la sociedad. Bien, el que empieza realmente a romper moldes es Bismarck, al que no asociamos exactamente a la izquierda. De manera que la derecha política, en el curso de convivir con una democracia que tendía a avanzar y que amenazaba constantemente con rebosar los límites que en ese momento parecían tolerables a muchos segmentos conservadores de la sociedad, tuvo que inventar muchas cosas que son parte constitutiva de la democracia actual. El drama de la izquierda, que tras algunos episodios de amnesia curiosísimos, como los representados, por ejemplo, por Podemos, los representados por Izquierda Unida, parece haber olvidado el legado verdaderamente monstruoso que ha dejado el comunismo en el mundo a lo largo del siglo XX. La izquierda, que no es así, se ha encontrado primero con que el experimento comunista, con el que mantuvo una relación ambigua, por una parte, por parte del socialismo, de oposición, por otra, de parcial simpatía, por otra, una relación simbiótica, puesto que podía parecer la socialdemocracia
el mal menor, teniendo en cuenta que el comunismo constituye el mal mayor. Bien, la izquierda que ha terminado resignándose al fracaso del experimento comunista, se ha debido resignar, aunque no lo diga, seguramente lo piensa, sobre todo entre las capas más pensantes de ese sector, al reconocimiento de que la expansión de la igualdad a través del Estado benefactor, incluso en el largo plazo, el mantenimiento de los estándares que consideramos ahora mínimos gracias a la asistencia pública, pues están en peligro y además sujetos a un deterioro relativo absolutamente irreversible. Hay que recordar que lo que se llama ahora socialdemocracia, y eso yo creo que explica un poco la broma de Pablo Iglesias cuando dijo que él era socialdemócrata, es un poquito más complicado de lo que se piensa. Hacia 1880, por ejemplo, entre decir socialdemócrata y decir socialista, con frecuencia no había diferencia. Después la socialdemocracia se convierte no en una renuncia a una sociedad en que haya desaparecido las clases y la propiedad, sino en el intento de conseguir esos mismos fines, sin apelar a una revolución, aceptando de forma indefinida las instituciones del mercado y las instituciones parlamentarias, mientras la sociedad madurase para llegar a los tiempos mejores. Finalmente, en una tercera etapa, digamos, de atenuación de las ambiciones originales, la socialdemocracia se convierte en más redistribución a través de los impuestos con el fin de elevar los estándares de los mínimos de los ciudadanos. Y el último socialdemócrata, yo creo que ha dado mucho que hablar en ese sentido, es Rawls. Rawls ni siquiera propugna que se tengan que reducir a toda costa la desigualdad. Únicamente admite, pero la puede admitir moralmente la desigualdad en aquellos casos en que puede redundar en una mejora de los peores situados. Es decir, estamos finalmente en la versión de socialdemocracia menos alarmante desde un punto de vista conservador o desde el punto de vista de los viejos conservadores, y con lo que parecía, ¿no?, que se había alcanzado una relativa estabilidad en el mundo occidental, europeo, incluso americano. Se trataría de gobernar mediante la alternancia, por supuesto no pactada, sino se decide a través del voto, de partidos más inclinados a la redistribución y al gasto público, que podrían ser los que se autotitulan de izquierda, y partidos más reservones en lo que hace a la elevación de impuestos y el castigo del ahorrador y el propietario, que podría ser más o menos el centro-derecha, junto con detalles de tipo muy importantes, pero de tipo local, como relación con las confesiones religiosas y cosas por este estilo. Parecía que, bueno, se había alcanzado, si no el movimiento perpetuo, un movimiento que iba a durar mucho tiempo, sin grandes alteraciones. La crisis, por supuesto, lo ha precipitado todo, pero más importante que la crisis, que en algún momento terminará pasando, no sabemos hasta qué punto pasar ese momento habrá cambiado el mundo, más importante que la crisis es el hecho, como digo, de que la política socialdemócrata se ha encasquillado. Es decir, en la medida en que se pueda sostener en el tiempo, tendrá que ser intentando minimizar costes, es decir, rebajas de esa política y no aumentándolas, ¿no? Como por ejemplo pensó Olof Palme que podía acelerar mediante políticas democráticas una mayor aproximación a la igualdad en Suecia. Eso además es imposible, pero para colmo de males eso lo hace también la derecha. Lleva mucho tiempo haciéndolo en esencia. ¿Por qué los partidos de derechas responden también a grandes masas de población? No son equivalentes a los pequeños partidos de origen dinástico o no, que en el Estado liberal se comprenden unos pocos notables, ¿no? Sino que son partidos de masas y saben desde hace tiempo
porque además aceptan la democracia, que para ganar unas elecciones se necesita un número importante de votos. Y para eso las políticas redistributivas son importantes. Aparte de eso, yo creo que sinceramente creen, como cree casi todo el mundo, que es intolerable aceptar ciertos grados de necesidad en la gente y que la redistribución no está mal, ¿no? Pueden tener dudas ocasionales, como cómo se recauda más y estimulando, dejando que la economía crezca mediante políticas como la de ahora, ¿no? de cambio de la ley laboral o si hay que elevar impuestos. El PP ha hecho las dos cosas, ¿no? Pero las diferencias con relación al centro-izquierda son menores desde el punto de vista de la praxis, ¿no? Por eso creo que el centro-derecha no corre peligro, ¿no? Salvo que se le hunda el centro-izquierda, en cuyo caso se tendrá que definir a sí mismo de nuevo. Los supuestos sobre los que trabaja son ampliamente compartidos y las condiciones que podrían poner la democracia conocida en peligro, salvo, por ejemplo, la prolongación de esta crisis durante un tiempo absolutamente imprevisto y cosas parecidas, o una guerra y cosas parecidas, las condiciones que podrían poner su política en peligro no parecen que se vayan a producir. Por otro lado, como digo, el centro-derecha es mucho más pragmático, es decir, es un aparato de adaptación a un paisaje cambiante que se ha movido ideológicamente impulsado más bien por la izquierda. No es un conjunto de ideas que de pronto entren en crisis. Por lo tanto, no creo que el centro-derecha esté en peligro. Pues muchas gracias. Bueno, yo me alegro y me entristezco de constatar que voy a decir algo relativamente parecido a Álvaro de la Vogal. Me alegro porque no voy a decir ninguna tontería, ¿no? Pero me entristezco porque va a ser algo que ya habéis oído, ¿no? Pero bueno, lo que yo quería decir básicamente es que creo que el centro-derecha está en una situación cada vez, por un lado, más fácil y cada vez más difícil, ¿no? Está en una situación cada vez más fácil porque creo que el arco de lo razonable se le ha quedado prácticamente solo al centro-derecha. Es decir, el centro-derecha jamás ha tenido tan fácil defender una posición, digamos, razonable, ¿no? Y cada vez es más difícil porque cada vez el mensaje de lo razonable cala menos, o por lo menos permea menos en la opinión pública, ¿no? El otro día Errejón dijo una cosa por la que la gente le saltó encima. Me parece que fue la primera vez que dijo algo más o menos sensato, ¿no? Y dijo algo así como que Podemos era el partido dominante culturalmente en España, ¿no? Y me parece que no estaba muy desacertado, ¿no? O sea, hay realmente un ambiente cultural, un ambiente moral que se respira, que cada vez es más ajeno al núcleo del que toma los votos el centro-derecha, a pesar de lo cual el centro-derecha sigue tomando votos, no quiero decir lo contrario, ¿no? Lo que sí quiero decir es que, por un lado, el centro-derecha cada vez tiene más fácil ideológicamente conseguir argumentos completamente razonables y que cada vez tiene más difícil que esos argumentos razonables tengan eco. Es una situación bastante paradójica, ¿no? ¿Por qué? En primer lugar, porque la socialdemocracia ha quedado completamente absorta en esa nueva izquierda populista, ha renunciado completamente a lo que yo estoy llamando aquí el arco de lo razonable. Y la socialdemocracia no hace más que básicamente seguir la corriente de ese clima moral creado por la izquierda populista, ¿no? Con lo cual ha dejado, digamos, al centro-derecha solo, de verdad solo. En España creo que el centro-derecha está solo en eso, ¿no? Con lo cual, por esa razón, creo que el centro-derecha ahora más que nunca no necesita especialmente un debate de ideas interno, porque no tiene que definirse necesariamente de una forma urgente, si es que tiene un espacio enorme solamente para él, ¿no? ¿Qué es lo que tiene que hacer ahora mismo el centro-derecha? Pues básicamente contrarrestar
ese discurso tan absolutamente irrazonable que está permeando ahora mismo la opinión pública española, ¿no? A mí me gustan particularmente los filósofos políticos que, en lugar de construir digamos, un sistema legítimo desde cero, tenemos muchos filósofos modernos que hacen eso, por ejemplo Hobbes, Locke, Rousseau, que utilizan el estado de naturaleza y geométricamente o digamos deductivamente construyen lo que es un sistema legítimo a partir de una hipótesis, ¿no? Me gustan más los filósofos modernos que, en lugar de empezar de cero y buscar un sistema legítimo, lo que hacen es simplemente observar las sociedades y buscar las causas y las consecuencias de determinados sistemas políticos, de ideas, etc. Evidentemente estoy hablando en parte de la teoría política francesa, ¿no? Hay tres grandes autores que forman esa tradición, que son Montesquieu, Tocqueville y Constant. Montesquieu, Tocqueville y Constant no son autores que empiezan desde cero con una hipótesis a construir un sistema legítimo, sino que lo que hacen es simplemente observar las sociedades, sacar consecuencias y hacer algo que es muy parecido o muy cercano a las ciencias sociales más que a la filosofía política, ¿no? Bueno, entonces, digamos que creo que la tarea más urgente de hoy, de la filosofía política de hoy, y especialmente la filosofía política de autores pues, que puedan tener simpatías por el centro-derecha, es encontrar algo así como la psicología del hombre de hoy, ¿no? La psicología del hombre contemporáneo, ¿no? O la psicología política de hoy, ¿no? Y creo que hay dos filósofos en Francia que hacen eso extraordinariamente y que, si el mundo es justo, ellos llegarán a ser considerados como unos grandes filósofos de finales del siglo XX y principios del siglo XXI, que son Pierre Manent y Marcel Gauchet. Entonces voy a utilizar en parte ideas de ellos dos, ¿no? Bueno, digamos que utilizando un poco su psicología del hombre contemporáneo, del mundo político contemporáneo, yo creo que básicamente el centro-derecha tiene una forma de argumentar muy fácil hoy, como decía al principio, ¿no? ¿Cómo puede argumentar hoy el centro-derecha? Simplemente defendiendo el punto de vista político. O sea, el centro-derecha hoy puede confundirse perfectamente con la defensa de la política. Creo que no hay nadie que defienda la política fuera del centro-derecha hoy día, ¿no? ¿A qué se opone la política o el punto de vista político? Pues se opone a lo que yo quizá aquí podría llamar, pero acepto perfectamente que me contradigan o que lo llamen de otra forma, pues moralismo, ¿no? El moralismo consiste, y esta también es una definición mía que acepto otras, ¿no? El moralismo puede consistir en algo así como pensar que existe una correspondencia inmediata entre intención y estado de cosas, ¿no? De tal forma que cuando hay un estado de cosas malo es que ha habido una intención mala, cuando hay un estado de cosas bueno es que hay una intención buena, con lo cual la lucha política solamente consiste en reemplazar una voluntad mala por una voluntad buena, ¿no? Por eso, esto me lo ha oído alguien aquí, ¿no? Pero por eso precisamente hoy se valora tanto a políticos como Mújica o Manuela Carmena, etcétera, ¿no? Políticos que básicamente se valoran por una intención buena, así, pero no por nada más, ¿no? El caso es que, digamos que este tipo de pensamiento, que es el moralismo, niega el punto de vista político. ¿Por qué? Porque básicamente el punto de vista político es el punto de vista de las mediaciones. La política consiste en aceptar que el mundo está lleno de mediaciones y que el arte político es el arte de la mediación. Y no solamente eso, sino que encima la civilización humana es la civilización del refinamiento de las mediaciones. Y eso es algo que hoy estamos olvidando completamente, ¿no? Me parece que, por eso digo que el centro-derecha lo tiene muy fácil, porque el centro-derecha solamente tiene que recuperar este argumento, que es fundamental y es muy importante, ¿no? De tal forma que creo que los argumentos de centro-derecha hoy, no solamente contra Podemos, contra el PSOE, pueden hacer hincapié en las consecuencias negativas del moralismo, ¿no? ¿Cuáles son las consecuencias negativas del moralismo? Pues, en primer lugar, pensar que la conciencia es infalible, ¿no? Cuando uno piensa que hay una correspondencia inmediata entre buena voluntad y estado bueno de cosas y mala voluntad y estado malo de cosas,
uno cree necesariamente que la conciencia es infalible. Y cuando uno piensa que la conciencia es infalible, uno no es crítico. Tiene un convencimiento radical sobre su propia acción y sobre sus propias creencias. Y eso es lo que vemos hoy con los scratches y con las demás cosas, ¿no? Es una especie de creencia que es completamente opaca a sí misma, ¿no? Que no es capaz de entender pues todo tipo de mediaciones o de terreno político, ¿no? También el moralismo es algo negativo porque como la correspondencia es inmediata entre voluntad y estado de cosas, pues entonces podemos decir que no hay un entendimiento de las segundas o de las terceras o de las cuartas derivadas de las acciones políticas, ¿no? Creo que el político más inteligente es el que siempre tiene en cuenta las segundas, las terceras, las cuartas derivadas de sus acciones, que son las que en el fondo hacen que las políticas sean buenas o malas. Y hoy vivimos en un mundo que solamente valora los efectos inmediatos de las políticas. Por ejemplo, cuando vemos que una de las causas más populares es la del tema de los desahucios, ¿no? O sea, la gente ve que aquí y ahora se va a desahuciar a alguien, con lo cual ve absolutamente evidente que lo mejor es interponerse a ese desahucio, pero no entiende que a lo mejor las causas segundas, terceras o cuartas de impedir ese desahucio es que se acaba completamente con el sistema crediticio, que la mitad de la España es propietaria ahora mismo porque precisamente ha habido un sistema de crédito, bueno, pues es un ejemplo simplemente, ¿no? Pero creo que vivimos una cultura que realmente beneficia a la idea de que se corresponden inmediatamente las intenciones con los efectos, ¿no? Y eso, desde luego, castiga las políticas que no son miopes, que tienen en cuenta las segundas y las terceras derivadas, ¿no? Creo, de alguna forma, que estas nuevas izquierdas de las que la socialdemocracia se ha contagiado están condenadas a no respetar el procedimiento, ¿no? Porque los procedimientos, de alguna forma, o el mundo formal, de alguna forma, es un reconocimiento de que el mundo es imperfecto, es un reconocimiento de que no existe una correspondencia inmediata entre voluntades y estados de cosas, ¿no? Entonces, con lo cual, los procedimientos no valen para nada, ¿no? ¿Para qué van a valer? O sea, el procedimiento o la mediación, en el fondo, es una imperfección del mundo, ¿no? Y es curioso, y bueno, creo que ya pasa mi tiempo, voy a terminar con esto, que de alguna forma todo este mundo de clima moral o de ideas, que creo que es a lo que se tiene que enfrentar el centro-derecha ahora, y creo que el centro-derecha tiene que sacar sus argumentos precisamente de contrarrestar este clima moral. Bueno, pues creo que este clima moral proviene precisamente de la caída del comunismo, aunque parezca contradictorio, ¿no? Porque la caída del comunismo, que ha sido positiva para tantas cosas, ha sido negativa a la hora de anclar a una cierta realidad un cierto tipo de ideas, ¿no? Y una vez que no existe el socialismo real, pues las ideas de izquierda radical han podido quedar diluidas sin necesitar ser contrarrestadas en un escenario, ¿no? Y de hecho creo que la clave de la transformación de la izquierda de un comunismo pues más o menos ortodoxo, etcétera, en un hipercriticismo, que yo lo llamaría algo así como hipercriticismo. El hipercriticismo es la idea de que nada es legítimo, de que cualquier desigualdad es ilegítima, cualquier frontera es ilegítima, todo es ilegítimo, todo lo que no sea la perfección es ilegítimo, ¿no? Nosotros vivimos en un mundo moral que es hipercrítico en ese sentido, ¿no? Pues creo que precisamente la conversión del comunismo en hipercriticismo está en parte debida a la caída del socialismo real, ¿no? Gracias. Y una parte, bueno, empezando así, con una parte de lo que tú dices se reconecta con lo que decía, tú no estabas esta mañana o cuando ha hablado Giovanni Orsina, y era esta categoría que tú dices de, bueno, centro-derecha y moralismo. En Italia, por ejemplo, ha sido una parte digamos, de contraposición entre lo que ha sido una imagen de política antipolítica. Bueno, lo hemos declinado así en el caso italiano, y tienes algunas cosas en común con un marco general y con el caso italiano también. Yo voy a
a seguir un poco, bueno, como era un debate sobre el centro-derecha en general, he pensado que mi aportación podía ser útil, la de seguir un poco en la línea de lo que habéis escuchado por la mañana por Giovanni Orsina, y seguir precisando algunas características de este centro-derecha italiano, de cómo se declina, de cuáles son sus problemas. En algunos momentos, hablando de sistemas políticos, haré también alguna referencia a España. Bueno, en el caso italiano, en particular, para empezar, hay una diferencia muy grande, que es que no ha existido nunca, desde la fundación del Estado unitario, un partido conservador. En Italia lo que ha existido ha sido un bloque moderado que a principios del 900 era formado, bueno, digamos, voy muy rápido, por supuesto, pero por un bloque moderado liberal, que en este momento era más, digamos, un bloque de reacción. Lo que le molestaba era que se iba alargando el escenario político, el hecho que entraban otros partidos y que la política no fuera ya una política de notables, y por lo tanto era más reaccionario. Después el bloque moderado ha confluido y por una parte ha sostenido el fascismo italiano, el intento de Mussolini, porque al principio lo veía como un intento de, digamos, de estabilización, una evolución que podía ser una evolución moderado-conservadora. Lo que ha pasado es que al final el fascismo se ha convertido en una ideología totalitaria y, por supuesto, este bloque moderado se ha alejado. Bueno, la Segunda Guerra Mundial, después de la Segunda Guerra Mundial, empezando el segundo dopoguerra, el sistema político se forma, digamos, este bloque moderado confluye dentro de la democracia cristiana. Y si seguimos y llegamos a lo que ha hablado Giovanni hoy por la mañana, el 92 como momento, digamos, de ruptura, de implosión de este sistema de la Primera República, llega con lo que ha sido lo que llamamos la transición no terminada, no acabada del caso italiano, porque es una transición además sin constitución. Ahora vamos a ver si votamos como decíamos, la reforma constitucional, pero este bloque moderado se ha confluido dentro del partido de Berlusconi, de lo que hemos hablado por la mañana. No solo digamos que el electorado moderado a partir del 94 ha fundido, digamos, por un lado era digamos, sentido de reducir el papel del Estado, y esto era algo que decía Berlusconi, Forza Italia, y que decía también la Liga, y por el otro había una petición de orden. Esta salía más de la destra postfascista, que era el movimiento social italiano, que, como decíamos hoy también, ha habido incluso unos estudios que lo han comparado en Italia ad Alianza Nacional aquí, antes de la transición hacia el Partido Popular. Digamos que la única vez así que este bloque moderado, que es un bloque social, confluye y tiene una representación política que se forma dentro de un partido que al final no solo no era un partido sino una coalición, ha sido en 1994 con Forza Italia, y después con el hecho de que Forza Italia consigue juntar por un lado el postfascismo, por el otro con la Liga Norte, que era algo muy, muy difícil. Con esto cambia también no la esperanza, sino la expectativa de lo que podía pasar, porque sin esta coalición, esta coalición que ha dado vida a una representación política del bloque moderado, en Italia habría habido una izquierda progresista y una derecha antisistema. Lo que ocurre en 1994 es que la derecha, que era antisistema, llega a ser un partido de gobierno, y es un paso muy grande y tiene una legitimación muy grande. Y en este momento se forma lo que en España ya tenías desde los tiempos de la transición, que era un sistema, bueno, vosotros bipartítico, nosotros bipolar, pero más estable, también que daba una mayor garantía de gobernabilidad, y Italia en esto se siente bastante modernizada, como que ha terminado la época del consociativismo, esta época de democracia bloqueada, que ha salido y que empieza otra época, otra etapa.
Pero dentro de este magma, digamos, de bloque moderado y representación política dentro de la coalición de la Casa de la Libertades, Casa de la Libertad, bueno, en italiano, hay, por un lado, así, garantes de orden social que, bueno, antes eran los posfascistas. Durante esta etapa pasa, digamos que esta instancia va a ser una instancia de la Liga, mientras que los de Alianza Nacional llegan a ser los garantes de una cultura liberal que defiende los derechos individuales. Pero al final se juntan y se quedan juntos, se quedan en este mismo esquema. Todo esto termina, bueno, esta es una interpretación, pero termina en el 2010, cuando hay una ruptura muy fuerte entre Berlusconi y Fini. Fini era el representante de Alianza Nacional. Y como, bueno, digamos, el nuevo, que representaba también, como habéis oído hoy por la mañana, la sociedad civil buena, y que era una transición del postfascismo, se desunen y se rompe esto. De la ruptura de esta coalición que había tenido hasta este momento, llegan una serie, lo que en la transición llamabais las sopas de letras aquí, ¿no? De cuando todos los partidos pequeños se juntan, bueno, tratan de llegar al escenario político. Nosotros hemos tenido un recorrido al revés. Y así que hay una escisión grande y se forman, bueno, las escisiones a partir del 2010 hasta ahora han sido varias y son difíciles de seguir, pero lo que podemos decir es que la Casa de la Libertad otra vez se reúne alrededor del líder, y sigue siendo Silvio Berlusconi. Por el otro lado la Lega, y lo hemos visto, antes era Bossi, después Salvini. Dentro de Forza Italia se cinde otra parte, nace una parte crítica, bueno, lo que decíamos de un lado de lucha interna, también por el liderazgo, por renovar el partido, que tiene una vida, bueno, digamos, pequeña, se llamaba sigue siendo, pero con una representación política menor, se llama Nuevo Centro Derecha. Y surge Fratelli d'Italia, que un compañero vuestro por la mañana también lo mencionaba, que es una parte que surge de la antigua Alianza Nacional. Es decir, que este bloque moderado sigue como representancia social, es decir, hay gente que los vota, pero ya no tiene un carácter, un partido político ni una coalición unitaria. Y hay varias cosas que dentro que hacen escindirlos, digamos, y que estos grupos y estas sopas de letras, que yo he llamado así, se dividen, digamos, por un lado hay una derecha, unos partidos que se llaman a una tradición liberal y cristiana, que trata de ir hacia el centro y recuperar así parte de lo que era el electorado que votaba democracia cristiana en Italia y también parte del electorado que votaba Partido Socialista en los años 80. Y otra parte que es más radical y más identitaria. Y estos no se encuentran, bueno, por eso yo creo que el intento de Berlusconi ha sido muy particular, porque lo que hizo durante este ventenio, digamos, ha sido juntar todas estas dos almas. ¿Y en qué se dividían estas dos almas? Se dividían, por ejemplo, sobre el tema del euro, porque hay partidos, los más identitarios y radicales, que, bueno, no hay euroescépticos total, pero han hablado, la Liga en determinados momentos ha hablado también de la posibilidad de salir de la eurozona. La relación entre Estado, región y entes locales. Hay quien va más por tenerlo alrededor del centro y otros que van más para el proyecto, digamos, federal, y España, por ejemplo, ha sido considerada como un ejemplo en esto. Inmigración, ¿qué hacer con los inmigrados? Rechazarlo como una imagen, digamos, más identitaria y radical, o integrarlos como quieren más los que son de matriz cristiana. La seguridad también, o la política exterior. Es decir, es muy difícil que todos estos se junten otra vez bajo un mismo partido, porque están divididos en todos estos puntos, bueno, y otros más. Yo creo que ¿cómo se dice en español? Challenge, una
un desafío, perdón, un desafío a hoy que tenemos es más de tratar de, como decías tú también, la política es un compromiso, de hacer que estas dos partes otra vez se juntan. Yo, a diferencia de Orsina, que ahora no está en la sala, no creo que el punto principal sea la de encontrar un líder. Yo creo que el punto principal sea más lo de encontrar un programa común entre estos, y el líder es algo que surgirá luego. Porque si uno busca antes el líder, lo que puede pasar es que al final es que uno trata de imponer el líder más fuerte. Es lo que ha pasado ahora también en estas elecciones. Las elecciones hemos tenido hace unas semanas administrativas en muchos comunes. Y por eso es un momento en que hay una posibilidad para ese centro derecha, pero al mismo tiempo para que otra vez consiga tener una representación política, porque hay un electorado, pero al mismo tiempo hay que, digamos, que juntar otra vez estos dos almas, digamos, partes que están muy divididos, y esto no es fácil. Esta crisis ha empezado, por un lado, esta crisis en Italia del centro derecha. Como yo os he dicho, yo creo que el punto es la ruptura entre Fini y Berlusconi, pero también ya empieza con la crisis económica, por supuesto. Empieza en el 2008, cuando hay una parte que atribuye, digamos, una de las razones de la crisis al exceso del capitalismo liberista, y lo atribuye en Italia, y creo que también aquí en España, como a los culpables que eran los partidos de centro derecha, que son más representantes de intereses empresariales y de una burguesía financiera. Lo que creo que en mi país, pero no se ha tenido bastante en cuenta, y en esto a lo mejor España es distinta, es que había una deuda pública, tanto pública como privada, enorme, y que el gap entre esto y la productividad seguía siendo muy grande. Así que la crisis que ha venido desde fuera ha acelerado un proceso que ya estaba en el interior, y esto es muy, muy fácil de entender tanto por Italia como por Grecia. En este momento creo que se empieza también a indebolir un poco, a perder el liderazgo de Berlusconi. Por un lado, es atacado por distintas partes, por este afán de antipolítica que surge, y entra en crisis este bipolarismo que habíamos conseguido con muchas dificultades. Y lo que pasa es que en las elecciones del 2013 nace, en mi país, nace el tripolarismo. Es decir, que llega esta otras fuerzas distintas, que ahora consideramos solo como el movimiento cinco estrellas, pero hay otros que surgen. Y en esto a lo mejor se puede hacer una comparación con España, porque al final surge el año siguiente, en el 2014, no me acuerdo exactamente cuándo Ciudadanos, pero creo Ciudadanos un poco luego, pero es que hay estas nuevas formas políticas que están en la escena. Y lo que está pasando ahora, que en esto un poco, es que hay este reto en realidad, que con la ley electoral que tenemos y con la reforma que va a ser, lo que puede pasar es que si no se reorganiza, hay un electorado, pero si no se reorganiza muy pronto, puede quedar bastante marginalizado. Yo lo último que digo, y después si hay algunas preguntas y esto, es que los resultados que hoy habéis visto de las últimas elecciones que hemos tenido de las administrativas, en que aparece, que esto lo decía también Giovanni por la mañana, pero que gana el movimiento cinco estrellas en todas las veces en la que hay una segunda vuelta, es que muchos de estos votos no eran votos a la primera vuelta del movimiento, sino que es un voto antipartido democrático que también la derecha ha dado. Es decir, que un centro derecha, el bloque moderado que yo decía, en esta etapa que a ellos mismos le parecen muy raros, pero se han visto obligados en las administrativas a votar por la antipolítica.
Y esto hay que recomponerlo, digamos, antes de que pase la nueva ley electoral, si no el centro derecha corre el riesgo en Italia de ser bastante, digamos, contraído dentro de estos dos nuevos bloques.